Ya, chicos, Profesora, dígame. hola, una Hola. consulta. Ujú. Yerlin todavía... Al Lucho se le apagó el micrófono. ¿Alguien te silenció? ¿O se cortó? Porque no alcancé a escuchar nada. ¿Quién estaba hablando? El Lucho estaba hablando, profe. Alguien, no sé si se le apagó el micrófono o no, si le siguieron. Ahora, hola, 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 profe. hola. Yerlin todavía sigue con el problema de conexión. Dijo que le había enviado un correo, pero que aún no puede ingresar a la Es que yo clase. la agregué. A las dos personas que me mandaron correo, las agregué al equipo de Teams. Sí, Y sí, me ahí dijo, sí, pues. pero Entonces, no, dice que ahora intenta conectarse y que le sale el mismo error. Mi, no sé si la puede invitar de su chat. es que de aquí no se puede cuando son equipos. Mira, déjame. Yo lo he intentado, puede que resulte, pero cuando uno arma un equipo, a veces trata de agregar a alguien acá en el chat y no te deja si no es alguien del equipo. Ah, Déjame buscar, igual voy a hacer ya, el profesor, por favor. intento. Ahí le mandé una invitación que se uniera, solicitud de unirse con el correo que tengo de ella. Porque eh, acá está. Sí, pues yo la agregué. Y ella está con su correo Gmail y yo le puse el UCM en el Teams. Copiar. Yerlin Loyola. Me la reconoce, pero no me deja. Mira. Ahí Ya, profe, está. entonces, Mira, ahí estoy compartiendo pantalla. Yo le pongo el correo. De hecho, lo reconoce abajo y no pasa nada. Y de hecho, sí, sí, recién hice eso. Solicitar unirse. Ahí sí. está, mira. Ahí seguramente le llegó la invitación que le había hecho recién. Ahí está, aparece. Ahí sale admitir. Ya. Ahora entonces sí, pero debería poder hacerlo sin esto, o sea, en el fondo desde el link. Profe. Pero, Muchas gracias. ok. Ya, entonces vamos a seguir. ¿Alguien está solicitándome el control? ¿Alguien quiere mostrar algo? Porque aquí aparece que alguien está queriendo poner su pantalla. Profe, el otro día al profe Claudio le pasó lo mismo. Y apretó ¿Y al lado y se salió. dónde Porque al le lado? parecía y nadie solicitaba el control. ¿Dónde al lado? Yo estoy apretando muchos lados. No se le sale, entonces alguien está Sí, pues alguien tratando de está. presentar. A veces uno por error, como ese botón está arribita, como cerca de la cámara del micrófono, a veces uno lo aprieta por error. Porque si aprieto ahí, tampoco se da el control. No. Ahí, ya, ahí salió. Ahí lo tenía, parece. Ya, chicos, entonces vamos a continuar revisando las distinciones que hace el decreto 170 de las necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes, ¿ya? Y vamos a ir haciendo esta distinción respecto a cosas que hoy día ya inclusive no corresponden, a pesar de que el decreto sigue vigente,
¿ya? Y la próxima clase, yo creo, vamos a revisar estas condiciones del neurodesarrollo o algunas formas de discapacidad asociadas al neurodesarrollo, pero obviamente ya desde una mirada efectivamente más clínica, ya más concreta en función de las cosas obsoletas que tiene este decreto, ¿ya? Entonces ahí ya sabemos que este decreto educativo las divide en transitorias e impermanentes en una lógica como de temporalidad en función de cuánto tiempo el niño necesita el apoyo, ¿ya? Pero sabemos que en términos clínicos, ¿cierto? Y nosológicos, algunas no corresponde entenderlas así porque no son transitorias, son condiciones que duran toda la vida, ¿ya? Entonces, hacer hincapié en lo que he venido diciendo, de que esta división es una división administrativa económica, ¿ya? De alguna manera intenta regular desde la administración pública, en este caso el Mineduc, ¿cierto? Cómo se va a regir el apoyo económico para estos niños, ¿ya? Que en su momento igual fue un avance, porque cuando sale ese decreto, ¿cierto? En la época en que sale, regula una serie de elementos que estaban asociados a estos proyectos que atendían niños con necesidades educativas especiales. Pero a la luz de los tiempos, ¿cierto? Ya debería haber cambiado su lógica, ¿cierto? Su orgánica y no lo ha hecho, ¿ya? Entonces vamos a referirnos a algunas de ellas con algunas distinciones, pero nos vamos a detener sobre todo en lo que es discapacidad intelectual, que es la condición del neurodesarrollo que nos atañe a nosotros los psicólogos, ¿ya? En todas obviamente podemos tener algún tipo de apoyo, incluso de evaluación, pero la que es de nuestro completo dominio, por decirlo, porque el diagnóstico está asociado a la labor que hagamos nosotros, a la evaluación psicológica, es esa, ¿cierto? Discapacidad intelectual que viene más adelante, ¿ya? Y por ahí también quizás dar algunos datos de estas otras, ¿ya? Bueno, vamos a entender, por ejemplo, em, el TDA, ¿cierto? Lo que conocemos como TDA, que es el trastorno de déficit atencional o condición del déficit atencional, ¿cierto? Entendiéndolo con este rasgo acompañante, ¿cierto? Que puede ser acompañado o no por la impulsividad o hiperactividad. No todos los niños con déficit atencional tienen esa característica acompañante y se habla, si bien el diagnóstico y el cuadro es uno solo, ¿cierto? Como diagnóstico, pero se habla de que hay niños que tienen un perfil más inatento propiamente tal y otros que tienen un perfil más hiperactivo, ¿ya? Ustedes saben que un poco la premisa o la condición de la mayoría de estas condiciones, ¿cierto? Tiene que ver con que la dificultad que se le provoca a el niño en este caso, ¿cierto? Se tiene que evidenciar en más de un contexto, ¿ya? Y cuando estamos hablando de contexto, alude al contexto familiar, escolar u otro contexto. Por ejemplo, cómo se comporta el niño si uno lo saca. Por ejemplo, tenemos un día de paseo, un día que vamos a salir. Si esas dificultades también se le aparecen o lo acompañan, por ejemplo, una condición fuera del hogar, en la escuela y en el hogar mismo, ¿ya? Em, esta condición, ¿cierto? Este perfil inatento con o sin hiperactividad, ¿cierto? Tiende a provocar un malestar significativo en la vida del niño y a la vez, ¿cierto? Una alteración tanto a nivel del rendimiento, ahí dice rendimiento, pero más bien es el rendimiento académico, por un lado, ¿cierto? En el tema como de la nota, por decirlo en términos concretos, pero también a nivel no de rendimiento, ¿cierto? Sino que más bien de la interacción social, un poco lo mismo que les pasa a los niños con autismo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la sociabilidad, la interacción social, en el déficit atencional también está mermado en algunos casos, ¿ya? O es una situación común, ¿ya? A pesar de que no es un síntoma nuclear, ¿ya?
Recordemos además que lo que vamos a ir viendo entre esta y la próxima clase, todas estas condiciones del neurodesarrollo comparten factores de riesgo en común, comparten etiologías, ¿ya? Y comparten síntomas, ¿ya? De hecho, en algunos casos se parecen mucho cuando uno es un niño chiquitito y ve un conjunto, ¿cierto? Un clúster de sintomatología o de comportamiento, incluso uno se tiende a confundir un poco. Bueno, esto más alude o se tienden a parecer, ¿cierto? Esto más bien es un niño con TDA, ¿cierto? Es un autismo, es más bien un déficit atencional con mucha hiperactividad y por eso no se conecta conmigo, ¿cierto? Se interfiere en la relación o será más bien una discapacidad intelectual, ¿ya? Em, Otro elemento, ¿cierto?, que hoy día ya se sabe es que el TDA, como gran parte de estas condiciones, tiene un origen biológico y en muchos casos es genético, ¿ya? A pesar de que la causa no es exacta, no hay un examen como un examen de sangre, ¿cierto? No hay un biomarcador que yo pueda sacarle sangre a un niño y decir, sí, sí tiene X condición, ¿ya? Como si ocurre en otros síndromes, por ejemplo, en síndrome de tipo genético, donde uno encuentra, ¿cierto? El médico logra encontrar quizás a veces un gen que está alterado, alguna condición de base. Ya aquí no, ya aquí el diagnóstico es eminentemente clínico, es exploración clínica por parte de los profesionales que lo evalúan, ¿ya? Y si el chico cumple, entre comillas, con estos síntomas nucleares, con toda esta sintomatología que se observa en la vida cotidiana de él, el médico o el equipo evaluador podrá dar luces de que sí, ¿cierto? Tiene el diagnóstico, ¿ya? A diferencia de épocas pasadas, chicos, y esto es muy importante, y yo lo voy a retomar más bien en la próxima clase cuando veamos más en profundidad los aspectos nosológicos de los cuadros del neurodesarrollo, vamos a entender que, claro, en el DSM-4, antes recordemos que el déficit atencional estaba dentro de los trastornos de conducta, ¿ya? Haciendo alusión a que, por ejemplo, debido a una situación vincular de vida, el niño desarrollaba una alteración en la conducta, ¿ya? Eso hoy día no es así, ¿ya? Esa comprensión está obsoleta. El déficit atencional no se genera por una alteración vincular, no es un trastorno de conducta, ya en términos del origen. Obviamente los síntomas yo lo voy a observar en su conducta, pero en términos de origen hoy día es un cuadro del neurodesarrollo y eso hace alusión a que el origen es o tiene una base neurobiológica, el niño nace con eso, ¿ya? Independiente de que los síntomas yo lo pueda observar en el comportamiento del niño, a lo mejor recién a los 5, 6 o 7 años, el niño nace con esa condición, viene desde su neurodesarrollo, ¿ya? Eso lo vamos a ir puntualizando también la próxima clase en términos más nosológicos y más clínicos, ¿ya? Em, para el diagnóstico, obviamente, hay que considerar, ¿cierto?, los avances en todas estas organizaciones que establecen criterios de corte internacional que han ido avanzando en la medida que ha avanzado la investigación clínica, ¿ya?, a nivel mundial, y en el fondo han ido estableciendo, en base a lo que se conoce mejor en cada momento, ¿cierto?, cuáles son las características, como estos elementos que yo les menciono, ¿cierto?, desde los síntomas nucleares, desde cómo se entiende mejor el cuadro, desde su nosología, ¿ya? Y desde su etiología, desde donde más o menos se empieza a establecer el origen o la causalidad. Y ahí en este caso está acá, ¿cierto? En el desarrollo neural que se genera en etapas embrionarias de la vida de la gestación, de hecho, de esa criatura. Ya eso lo vamos a profundizar en la clase que viene. Y obviamente esto baja ya sea desde la OMS a la CIE-11 o desde lo que es más cercano a nuestras profesiones, ¿cierto? Desde la APA a el DSM, que en este caso llevamos en el DSM-5, ¿ya? Y obviamente eso baja a nuestro país tanto a las disposiciones del Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Ya recordemos que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación
brindan atención a esta condición, ¿cierto? Desde el Ministerio de Salud, dándole acceso hasta los 18 años a tratamiento médico y farmacológico. Se implica tratamiento farmacológico en los casos que se requiera, porque no todos los casos de niños con déficit atencional se va a requerir apoyo farmacológico, ¿cierto? En algunos casos sí, cuando es muy complejo sí. Y también lo que ya sabemos, ¿cierto? También tiene implicancias al Ministerio de Educación a partir de este decreto, pero con algunas cosas que ya están medio obsoletas porque el decreto sale cuando estaban los antiguos manuales vigentes, el DSM-4, la CIE-10, ¿ya? Y ya a partir de eso ha pasado harto tiempo, ya hay varias cosas que han cambiado. Por lo tanto, ahí implica en el fondo que este cuadro requiere un diagnóstico integral, idealmente desde varios profesionales, pero el diagnóstico definitivo lo da un médico, ¿ya? La definición, esto no me voy a detener mucho, ustedes tienen ahí nuevamente el apartado 1, ¿cierto? Del DSM-5, que hace todo el desarrollo de los síntomas asociados a los cuadros del neurodesarrollo. Probablemente lo han visto también yo no sé con qué profundidad lo vieron antes durante la carrera, pero nos vamos a fijar en eso. No pretendo que se aprendan de memoria todos esos síntomas ni todos esos cuadros, ¿ya? Les sugiero que digamos, como lectura obligatoria se lean el apartado de discapacidad intelectual, ¿ya? Porque en eso sí, en el día de mañana van a tener que hacer diagnóstico y probablemente van a trabajar tanto o va a implicar alguna parte del ejercicio profesional, ya sea que estén trabajando en educación o en otro ámbito, ya esa condición es de dominio nuestro, ya. Los otros cuadros, estos que estamos revisando ahora, se los dejo como lectura complementaria. Si alguien quiere profundizar, aprovecha ahí y también los vuelve a leer si es que ya se los leyó. Ya si no, em, por lo menos el apartado del déficit intelectual, ya de la discapacidad intelectual. Bien, pero esto sale también, ¿cierto? Obviamente con un mayor detalle, pero entender que el TDA, como lo conocemos, ¿cierto? Alude a esto, un patrón persistente de inatención acompañado o no con conductas de hiperactividad e impulsividad que van a interferir obviamente en el funcionamiento del niño y en el propio desarrollo del niño, ¿ya? Por lo general, la característica de estos chicos es que pareciesen tener, ¿cierto? Una cosa así como bien descriptiva que se les manifiesta, es esta cosa como de que tuvieran un motor dentro, ¿cierto? Siempre se suele aludir a esa analogía que es como que el chico tuviese un motor y él no puede regular, no puede controlar muchas veces, ya sea su inatención o su hiperactividad. Por lo general, cuando el TDA es TDAH, ¿cierto? Acompañado de hiperactividad o impulsividad, los cuadros son más complejos. Ya la condición del niño se vuelve más complejo, sobre todo para regularse en ambientes que luego ingresado a época escolar, ¿cierto? Le generan un contraste importante, ¿cierto? El sistema escolar de alguna manera, ya jardín, kinder, es más flexible, ¿ya? Pero ya ingresado al sistema escolar, todos sabemos que el sistema escolar implica asumir una serie de regulaciones externas, ¿ya? Y por ahí los chicos que tienen efectivamente hiperactividad generan mucho contraste, ¿cierto? Para ellos en términos de poder adaptarse y para el ambiente en donde están, ya sobre todo la escuela. Y los chicos que no tienen el TDA acompañado con hiperactividad, sino más bien es un tipo inatento, ¿cierto? Puede que pase, entre comillas, la condición un poco más, como alguien diría, más suave, ¿cierto? Más piola en términos coloquiales, ¿cierto? Pero no deja, en muchos casos no deja de ser complejo, sobre todo lo que tiene que ver con poder avanzar en términos académicos, ¿ya? Porque recordemos que parte importante de lo que uno aprende en la escuela, sobre todo la enseñanza que tiene que ver no con la enseñanza incidental, sino que con la enseñanza programada, ¿ya? Eh,
Eso se hace, ¿cierto?, a través de una estructura y una serie de procesos, ¿cierto?, donde para ir adquiriendo un banco de conocimiento, obviamente hay que poner atención, ¿ya? Obviamente la atención, de hecho, es la puerta de entrada, es un proceso cognitivo básico para que se produzcan otros procesos superiores, ¿cierto?, más elaborados. Yo no puedo memorizar algo si primero no le pongo atención a aquello, ¿ya? Por lo tanto, si no puedo consolidarlo en la memoria, luego tampoco puedo aprender, ¿ya? Entonces, ese bucle, ese encadenamiento de procesos, que va de procesos más básicos, como es la atención, a elementos de mayor dominio, ya habilidades mentales de mayor dominio, obviamente se ve interferido, ¿ya? Em, Otro elemento que hay que considerar, ¿cierto?, a partir del modelo cognitivo que está a la base, un poco lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Hoy día se sabe a partir de los estudios a nivel neuropsicológico, que lo que está alterado en sí no es la atención, sino que es más bien es un bucle de la atención que se denomina control atencional y que hoy día, ¿cierto?, como lo veíamos antes, está dentro del modelo de función ejecutiva. Ya hay uno de los modelos, hay varios, ¿cierto?, pero yo por ahí les mostraba uno que es de los más usados y más válidos, porque se usa también en neurociencia cognitiva, ¿cierto?, todo lo que se hace a nivel experimental. Que ha demostrado tener correlatos neurales a la base también, ¿cierto? Es el modelo de la del Diamond, ¿cierto? El que revisábamos la semana pasada. Donde, claro, justamente eso está en la esfera del control, ¿cierto? ¿Cierto? Todo lo que tiene que ver con la regulación de la conducta y está íntimamente ligado también con las afectaciones o no que puedan existir en la memoria de trabajo, ¿ya? Porque obviamente ambos elementos se complementan, memoria de trabajo, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con la autorregulación de la propia conducta en todos los niveles, ¿ya? Cognitivos y afectivos. Haciendo esa distinción, porque yo ya les he dicho que esa distinción también es artificiosa, ¿ya? Porque lo afectivo está dentro de lo cognitivo, ¿ya? O sea, es una parte más de lo que hablamos cuando hablamos de cognición, ¿ya? Y eso alude a la cognición social, que la vamos a ver también la próxima clase a partir de el modelo cognitivo. Ya me empiezan a escribir de la escuela. Oh, tengo que estarle a las 6 y ya, bueno, vamos al break, me dedico a hacer eso. Bien, bueno, en función de eso, chicos y chicas, hay harta investigación que se ha avanzado en el déficit de la atención. Hay varias cosas que hace poco tiempo atrás quizás no se entendían bien o se desconocían, y hoy día justamente a partir de la investigación clínica, sobre todo de estudios a nivel neuropsicológico, se han ido entendiendo mejor, ¿ya? Por ejemplo, y ahí uno de repente, ¿cómo baja esa investigación o esos avances investigativos a las prácticas concretas, ¿cierto? Cuando uno trabaja realmente con personas en el terreno mismo, ¿cierto? Bueno, algunas cosas, por ejemplo, que hoy día se saben. em, que muchas veces la inquietud, ¿cierto? Ya no es cuando es una hiperactividad que en el fondo no deja funcionar al niño, pero cuando observamos sí un cierto perfil más hiperactivo, ¿cierto? Una carga de movimiento, ¿cierto? De agitación motriz, que a lo mejor no es tan contundente, no es tan compleja, pero sí llama la atención, ¿cierto? Si yo tengo ese niño dentro de la sala, probablemente va a ser más inquieto que el resto, ¿ya? Va a tender a pararse más, va a estar moviendo la pierna, ¿cierto? O va a tener algún tipo de actividad motriz más o menos constante, ¿ya? Un error común que teníamos hace un tiempo, tanto los papás, las familias, como incluso los profesores en la escuela, era pensar de que esa carga motriz de movimiento que suele acompañar a estos chicos es lo que le interfería en el control de la atención. Por lo tanto, la instrucción, ¿cierto? El mecanismo de regulación común era tratar de que el niño se quedara quieto, ¿ya? Tanto el profesor en la sala de clase, muchas veces los papás en la casa, ¿cierto? Bueno, si este niño está teniendo problemas en el colegio, no atiende, ¿cierto? Y por eso no aprende, es porque está todo el rato moviéndose, ¿ya? Y lo que se ha logrado entender y demostrar también es que muchas veces
Este patrón de actividad motriz es un comportamiento compensatorio, lo que se denomina hoy día conducta compensatoria, ¿ya? Y muchos chicos en el fondo se mueven tratando de regularse, de compensarse a nivel neurológico para poder concentrar la atención, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo no hay que privar al niño de ese movimiento, hay que buscar cómo esa estrategia conductual compensatoria se lleva a cabo de una manera que no interfiera al resto, ¿cierto? Que no sea en el fondo estar pegándole al compañero o estar lanzando algo o estar metiendo ruido, sino que a lo mejor puede estar, no sé, con algo que pueda sostener en las manos. No sé si han visto, pero hay algunas escuelas que han implementado unos pupitres, ¿cierto? Unas mesas de esas, las típicas mesas que uno se sentaba en la escuela, pero que abajo tienen pedales, ¿ya? O incluso los hacen sentarse en vez de silla en estas pelotas grandes que sostienen a la persona, que a veces la gente la ocupa para hacer yoga, por ejemplo, que tienen, digamos, la capacidad de poder sostener a una persona sentada, ¿cierto? Y el niño está balanceándose, ¿ya? Em, Esas conductas que en el TEA, en el autismo también aparece, que son conductas de autoestimulación, em, son en el fondo en muchos casos conductas que compensan, ¿cierto? Esta forma o esta capacidad de mejorar la atención, ¿ya? Por lo tanto, hoy día sería una muy mala estrategia si yo le recomiendo o le valido a una mamá, a un papá o a una profesora que le impida moverse, ¿ya? O que lo castigue, que lo pegue. Antes muchas veces se les pegaba, ¿cierto? Así como quédate quieto con castigo físico, ¿ya? Entonces, hoy día más bien hay que buscar cómo esa carga motriz que no es voluntaria, el niño no la puede controlar, porque es una condición del cerebro, ¿ya? Cómo eso a lo mejor se transita a una conducta que puede ser quizás muy violenta o muy disruptiva, a una conducta motriz que pueda ser más sutil, pero que le mantenga al niño esta posibilidad de estar en movimiento, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro, em, asociado también al perfil em, cognitivo que está a la base del déficit atencional, es la posibilidad de estar escuchando música, ¿ya? Ahí todos, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes si les acomoda o no estudiar con música, o con la tele prendida, por ejemplo, o con algún tipo de estímulo auditivo, algunos van a decir, sí, profesora, ¿cierto? Yo en realidad cuando quiero estudiar tengo que poner algún tipo de música, ¿cierto? La música favorita, no a todo volumen, pero se trata de hacer una fiesta, ¿cierto? No estamos carreteando, sino que una música que de alguna manera, lo que se ha visto, de hecho, lo que sucede en el cerebro cuando las personas hacen eso, ¿cierto? Las personas que les acomoda, porque no todas, hay otras personas, yo les podría contar a ustedes y algunos me podrían decir, no, profe, en realidad yo cuando necesito concentrarme y estudiar, necesito que esté todo en silencio, que no haya ningún tipo de otro estímulo, ¿ya? Ese es otro tipo de funcionamiento cognitivo, ¿ya? Y no es que esté bien uno u otro, ¿cierto? Sino que son formas de funcionar a nivel cognitivo de manera distinta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se ha visto que pasa cuando se acompaña un estímulo auditivo, cuando uno intenta concentrarse en alguna actividad? ¿Ya? Lo que ocurre es que ese estímulo cognitivo actúa como ruido blanco, como una especie de cortina mental que te ayuda a bloquear, entre comillas, todos los otros estímulos ambientales que pueden aparecer en ese momento, ¿ya? Em, entonces ahí hay que ir viendo cuál es la estrategia, ¿cierto? Cómo el niño funciona mejor y cuáles son las estrategias. Muchas de las estrategias de intervención para el TDA no tienen que ver cómo yo le cambio la atención al niño, ¿ya? O mejoro la memoria del trabajo en el niño, sino que en el fondo son estrategias, entendiendo su condición, conociendo bien al niño, estrategias ambientales de cómo ese niño se puede adecuar a los distintos contextos, cómo lo ayuda a estudiar, por ejemplo, ¿ya? Hay un error común muchas veces que ocurre en las escuelas o desde parte de los mismos psicólogos, que es decir, bueno, si los niños con déficit atencional en realidad fallan en el control atencional y eso está directamente relacionado con la memoria de trabajo y lo que más a veces salen disminuidos es la memoria de trabajo, ¿cierto? En una prueba,
como dígitos en el WIS, yo le digo número y él, en base al bucle que debería tener según su edad, que es un bucle universal, no lo logra, bueno, entonces le vamos a hacer estimulación cognitiva. Y la estimulación cognitiva es hacerle que memorice, así como decirle números o decirle algún estímulo y que el niño los memorice o que logre controlarlos, ¿cierto? Para subir ese umbral, entre comillas, ¿ya? Ese tipo de estrategias que muchas veces se termina haciendo como estimulación cognitiva no funcionan, ya no sirven. E incluso el niño puede mejorar la cantidad de dígitos o de estímulos que manejan su memoria de trabajo, ¿ya? Si yo lo entreno, como cualquier cosa que se entrena en la vida, puede que el niño efectivamente al principio recordaba, no sé, 3 dígitos, 3 estímulos, y como lo entrené tanto, ahora maneja, no sé, 5. El tema es que, aunque mejore esa habilidad no es transferible, no es generalizable a otros ámbitos de su vida. ¿Ya? Por lo tanto, no tengo que hacerles ensayos memorísticos de memoria de trabajo. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es ver cuál es el perfil de funcionamiento del niño, ¿ya? Qué tan hiperactivo es, si la hiperactividad es ya a un nivel mayúsculo, que a lo mejor sí necesita algún grado de medicación, porque el niño está en realidad es como un terremoto, ¿cierto? Aunque yo trate de imponerle estrategia, no lo logra. Si es así, si llega a ese nivel, a lo mejor necesita medicación. Si no es a ese nivel, sino que a lo mejor sí es hiperactivo, sí se nota, ¿cierto? Si yo lo comparo con otros niños, pero a lo mejor es algo que yo puedo regular, ¿cierto? Poniéndole, o en vez de una silla, una gran pelota para que se esté meneando, dejarlo, por ejemplo, no sé, que mueva el pie o que tenga algún estímulo que de alguna manera le permita condensar su actividad motriz, pero con eso, ¿cierto? Sin medicación, a lo mejor en este perfil sí funciona, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con el control de la atención y la memoria de trabajo que están disminuida, eso más bien alude a estrategias que muchas veces son estrategias funcionales, ambientales, muchas veces aluden a estrategias de estudio, ¿ya? Si el niño se interfiere mucho con los estímulos ambientales, bueno, pongámoslos en una sala, cambiemos la sala, ¿cierto? Tanto en la casa como en las salas de estudio, por ejemplo. Una sala donde tenga menos nivel de interferencia, incluso todas estas cosas que de repente se hacen, ¿cierto? Que están como en la tradición escolar, llenar las salas muchas veces con estímulos visuales, ¿ya? Que parece ser como adecuada para que los niños chiquititos desarrollen interés y se interesen en los números, en las letras, en los colores. Pero llega un momento que a veces esas salas están atiborradas de estímulo, ¿ya? Entonces, a lo mejor bajo ese nivel de estímulo, ¿cierto? Cierro las cortinas, pongo una música suave, o si lo estoy haciendo en la casa para que estudie, ¿cierto? Y se ha visto cómo el sonido, así como mantener algún tipo de movimiento, pero controlado, ¿cierto? em, le ayuda a su perfil cognitivo a establecer un mejor control o mejor dominio para ir aprendiendo las cosas que debe aprender, ¿ya? Entonces ahí también hay Profe, harto, sí, harto que desmitificar también. Dígame. disculpe, es que estaba leyendo el texto el otro día y me di cuenta que no entendía muy bien. Es que es el concepto hipercinético. Yo lo había escuchado como hipercinético, hiperkinético, pero no sabía muy bien a qué se refería o qué tenía que ver con esto del trastorno. El concepto correcto, Leticia, es hipercinético. Hiperkinético, de hecho, creo que es una palabra que usamos como, es como un, de hecho, creo que no está en el vocabulario formal. Uno cotidianamente, coloquialmente la ocupa, ¿cierto? Uno hablaba de esta cosa como cuando no se sabía, ¿cierto? Años atrás, como de hiperkinético, pero en realidad no es el término correcto, es hipercinético, ¿ya? Es, el que sale en el manual es hipercinético y también salude a hiperactividad, impulsividad, que eran los conceptos anteriores. Y por eso yo les digo, hay algunos conceptos que están acá, que son de el modelo que está en el decreto 170, pero no están actualizados, ¿ya? Pero siempre esos conceptos son los formales que se siguen utilizando. Hipercinético, hiperactividad, impulsividad. El hiperkinético no existe, ya hay que sacarlo del vocabulario. ¿Está Ya, correcto? profe, gracias. Ujú. Bien. ¿Cuál es la media de los estímulos que puede recordar un niño con déficit atencional? No hay una media. Por lo general, los chicos con déficit atencional
tienen alterado esta triada del modelo de función ejecutiva, y lo que está alterado siempre es el control atencional, ¿ya? No es que no sean capaces de poner atención, ponen de hecho muchas cosas. Lo que fallan es controlar dónde, de acuerdo al ambiente, a lo que se me está pidiendo o a lo que yo quiero, dónde debo poner el foco atencional. Y eso altera la memoria de trabajo. No hay un bucle, yo no recuerdo en este momento, así como, porque eso va a ser muy variado, ¿ya? Hay niños que incluso puede que no tengan debilidad en la memoria de trabajo, ¿ya? Eh, Recuerde que el bucle, además, para una persona adulta promedio sana a nivel universal es de 7 estímulos, ¿ya? Por eso, cuando uno tiene mucha, también, que también es una estrategia, ¿cierto? Cuando hay muchas cosas que recordar, o entre comillas, aprender o memorizar de un contenido, también, po, ¿cómo puedo ayudarlo a ese niño o incluso a uno, ¿cierto? Yo tengo que ir atomizando, ¿cierto? Información dentro de un bucle. Ya en vez de aprenderla de manera aislada, tengo que ir atomizándola, ¿cierto? Entonces, y de ese bucle después se abren nuevos elementos, y esos nuevos elementos además tienen más información adentro, que es la lógica de los mapas. Cuando uno hace mapas, resúmenes o mapas, o resumen en forma de mapa conceptual o mapa mental, ¿ya? Entonces, recordemos por ahí que ese número mágico de la memoria de trabajo en un adulto promedio sano es de 7, ¿ya? Entonces, un niño pequeño además no le pediríamos que conserve 7. Si le digo 7 estímulos auditivos o visuales, no le pediría 7, porque eso es un margen para adulto. Siempre es menos. Y por lo general está bajo muchas veces que lo esperado para su edad. Ahora, ¿cómo se sabe eso? Cuando yo le aplico un WIS, por ejemplo, ¿ya? No necesito en el fondo saber cuánto, dependiendo de la edad. Si son niños muy chiquititos, a lo mejor se espera 2; si son niños más grandes, a lo mejor se espera 3, pero que yo observo cómo lo puedo objetivar con una prueba tipo WIS, ¿ya? Con las pruebas del WIS que miden memoria de trabajo, ¿ya? Hay pruebas aparte, digamos, pruebas específicas o test específicos, test neuropsicológicos que se dedican a medir las esferas que están alteradas del déficit atencional y que de alguna manera te indican algún riesgo, ¿cierto? Sospechas si el niño sale muy mal en esa prueba, ¿ya? Como el test de caras, por ejemplo. Y en una batería más cercana a nosotros, en el WIS, uno podría aplicarle todo el WIS, ¿ya? O particularmente centrarte en las pruebas que miden memoria de trabajo como dígitos, ¿cierto? Hoy día en dígitos hay 3 pruebas que están hechas para eso, que podrían servirte para decir, ya, ok, de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a la cultura, ¿cierto? Da una puntuación muy baja, ¿cierto? Y ahí ya uno podría decir, ya, esto en el fondo podría ser o podría obedecer a un perfil tipo desatento, ¿ya? Pensemos que además en el WIS, lo que suele aparecer en estos niños, no siempre, pero lo que podría aparecer, ¿cierto? Que se ha visto, es que el perfil cognitivo es que a lo mejor el niño da bien en todas las otras pruebas, pero efectivamente los índices o las subpruebas que tienen que ver con memoria de trabajo eh, y control atencional, ¿cierto? Sobre todo las pruebas como de interferencia interferencia a la distracción, también dan bajo. Entonces ahí yo podría decir, ah, mira, lo que me baja la puntuación global del WIS son estas pruebas. O sea, o efectivamente no tiene una puntuación mala, no me haría sospechar de una discapacidad intelectual, pero sí tiene bajitas estas pruebas, a lo mejor me hacen sospechar de una posible o de un perfil más bien desatento o de un posible trastorno de déficit atencional, ¿ya? O al revés, a veces el puntaje es tan bajo en general, ¿ya? Pero también podría llamar la atención más un descenso en estas áreas. Entonces ahí yo tengo que profundizar mi evaluación moviéndome en estos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis primero era que tenía una posible discapacidad intelectual, pero más bien lo estoy evaluando, estoy recabando antecedentes y más bien aparece esta segunda hipótesis como un diagnóstico diferencial que me orienta a decir, a lo mejor más bien lo nuclear es un déficit atencional. Entonces ahí yo tengo que empezar a aplicar pruebas, a discernir, ¿cierto? Con otros profesionales que también están a la base del diagnóstico, ¿ya? Que de hecho, como lo digo, el diagnóstico definitivo y oficial lo da un médico. Cuando el cuadro es más como de libro, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Cuando tiene todos los síntomas hipermarcados, es más fácil, ¿cierto? Muchas veces
va a un neurólogo y a veces el neurólogo rápidamente le saca la foto, a veces igual se equivoca porque son consultas rapiditos, ¿cierto? Por lo general los médicos no aplican mucho instrumento tampoco, entonces, pero un buen neurólogo o un niño con síntomas muy marcados, se podría hacer un diagnóstico en ese sentido fácil. Si no, ya requeriría una exploración neuropsicológica más profunda, ¿ya? Y además, incluso cuando ya tenga un diagnóstico, lo común a muchas de estas condiciones, chicos, es que después igual se requiere un barrido para obtener el perfil del niño, ¿ya? Esta cosa de que en el autismo es más claro, ¿cierto? Siempre que yo hablo de autismo lo menciono, pero en el autismo una cosa es tener el diagnóstico, pero otra cosa muy distinta es saber cuál es el perfil de funcionamiento de ese niño para poder implementar algún tipo de intervención, porque van a ser muy distintos un niño de otro. Aquí lo mismo, ¿ya? Y en la discapacidad intelectual lo mismo. Yo puedo tener dos niños con exactamente el mismo puntaje en el WIS, con el mismo diagnóstico, por ejemplo, discapacidad intelectual leve o moderada. Pero esos dos niños que tienen a lo mejor el mismo diagnóstico, el mismo puntaje, son un mundo distinto. Entonces, la intervención luego tiene que ver con una exploración, ojalá a partir de un equipo multidisciplinar que aplique todas estas pruebas eh, o aplique distintos mecanismos de evaluación para determinar qué es lo mejor en términos de intervención o de apoyo para ese niño. Bien, el siguiente cuadro, chicos, es el trastorno específico del aprendizaje. ¿Ya? Esto que Profesor, anteriormente se... Sí, dígame, disculpe, una pequeña intromisión. Al dígame. parecer, las palabras son correctas, hiperkinético e ¿Está hipercinético, porque hiperkinético está como lenguaje formal? eh, no lo sé, solamente sé que se desprende directamente del griego. Entonces seguramente igual deben ser como modificaciones posteriores. Sí, po, sí, ¿qué es lo que ha ido pasando? Hiperkinético por lo general ya no se, uno lo escucha más así como en términos como más informales, porque en la clínica, en las escuelas, los conceptos que más como actuales que se están usando son esos, po. Hiperactividad concretamente, que también es ultra conocido, y ya en términos como más nosológicos el concepto de hipercinético. Y el hiperkinético, yo por lo general casi no, ya no lo escucho, por eso, y no aparece tampoco ni los textos ni los papers. Y por eso me da casi como la impresión de que a Dice lo que mejor es deriva de la hiperquinesia claro, y que tiene que son ver movimientos con, sí, voluntarios que pasan a ser involuntarios. claro, claro, obviamente tienen sus raíces y aluden al mismo fenómeno, pero en este avance, ¿cierto?, de algunas condiciones, como se han ido entendiendo y los términos más aceptados, hemos ido avanzando como en esa línea, ¿cierto?, a lo que yo menciono. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los conceptos en el eje de discapacidad intelectual. Recordemos que en antiguas clasificaciones nosológicas de la discapacidad, hace un par de décadas, estaba validado el concepto de retardo mental, ¿ya? O retraso mental, estaba dentro de las categorías diagnósticas, ¿ya? Hoy día eso está en franco desuso, ¿ya? Y lo mismo, uno escucha más bien el concepto de retardo o retraso en la población común, digamos, ¿cierto? Pero a nivel clínico, en las escuelas, en estos documentos, uno mismo ya no ocupa el concepto de, al menos para referirse a la discapacidad intelectual, no ocupa la nosología de retardo o retraso. Retraso se sigue utilizando para referirse a los retrasos a nivel de aprendizaje, ¿ya? O sea, hay un retraso en la adquisición de ciertas habilidades, pero no como diagnóstico, ¿ya? Porque se considera peyorativo, ¿ya? Y por ejemplo, el concepto oficial hoy día es discapacidad intelectual, ¿ya? Eso igual es un tema porque, por ejemplo, a pesar de que en la discapacidad intelectual se reconoce mucho eso en términos ya más como profesionales. En Chile todavía hay una universidad que
da un curso, da un magíster de educación diferencial con mención, y lo tienen como en el nombre del programa de estudio. Es como un magíster, no sé si no, era el magíster, era un magíster en educación diferencial con mención en retardo mental. Y es súper raro que lo utilicen hasta el día de hoy, porque eso, digamos, en los círculos como más formados que abordan estas condiciones y estas temáticas, eso se dejó de usar hace tiempo. ¿Ya? Lo mismo que yo les digo que pasa con el concepto de hiperkinético, ya no se utiliza. ¿Ya? A pesar de que uno lo entiende, que la gente que no es psicóloga o no trabaja en esta área, que no tiene por qué saberlo, ¿cierto? Lo sigue utilizando, tanto el concepto de retardo mental o de niño hiperkinético, ¿ya? Sí, Esa es profe, un poco porque aquí decían que anteriormente se conocía como síndrome hiperkinético y después pasó a ser trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Y el Sí, cinético, estaba viendo un documento del Ministerio del MinSal, dice niños y niñas y adolescentes con trastorno hipercinético o de la atención, y lo sí, simbolizan como THA. sí, Y dice que el más recurrente en niños en edad escolar. sí, que hoy día viene siendo el TDAH. Otra cosa, ¿por qué se producen también esas distinciones que uno de repente va a encontrar? Tiene que ver con la nomenclatura de los manuales que utilicemos, ¿ya? Hay veces, hay ciertas condiciones que, dependiendo de cómo lo describió y cómo la nomenclatura que utilizó la CIE o el DSM, han ido teniendo algunas distinciones en el vocabulario que utilizamos, ¿ya? Y ha pasado también que en algunos casos o en algunas regiones ha sido, entre comillas, más popular la terminología de la CIE, ¿cierto? Y en otros la del DSM, ¿ya? Entonces, por ahí a veces uno encuentra esas distinciones, que, como se menciona, ¿cierto? Como lo venimos mencionando, han ido también cambiando en la medida que se saben más de algunas condiciones. Lo mismo que vamos a ver, por ejemplo, con la disfasia, que también desaparece como cuadro, ¿cierto? Hoy día es muy poco común oír a un profesional hablar de disfasia. em, y lo que pasó también en el eje del autismo del TEA, el cuadro de el síndrome de Asperger, por ejemplo. Eso ya, como cuadro diagnóstico, ¿cierto? También está muy presente en la población. Eso sí, por ejemplo, eso todavía sigue muy presente en el vocabulario formal de los especialistas, tanto de psicólogos, de médicos. El síndrome de Asperger o el Asperger está muy presente todavía, ¿ya? Pero a pesar de que también, pues, también ha sufrido cambios en la concepción, ¿cierto?, a los manuales actuales, ¿ya? Eso también lo vamos a ver. Bien, estábamos entonces, para ir avanzando, apareció, ahí está, se desapareció. En el trastorno específico del aprendizaje, y aquí también, muy parecido como a lo que estábamos conversando. Esto era muy común que antes sobre todo las educadoras diferenciales, o los equipos que abordaban el cuadro, ¿cierto? Se oía hablar de discalculia, de disgrafia y de dislexia, ¿ya? De hecho, por ahí también el DSM hace esa noción, que en el fondo era como antes, o lo que se entendía, en algunos sectores se entiende como disgrafia, dislexia o discalculia, ¿ya? Hoy día más bien, el diagnóstico formal, ¿cierto? Y actual, ¿cierto? Va a aludir a este trastorno específico del aprendizaje, que se observa, ¿cierto? También en niños en edad escolar, como una dificultad específica, ya tal como su nombre lo indica, alguna habilidad, ¿cierto?, que el niño debe desarrollar estando expuesto a la experiencia escolar, ¿ya? Ya sea para leer, para escribir o para desarrollar habilidades que van en el núcleo de las matemáticas, ¿cierto? En estas habilidades que luego redundan en el razonamiento lógico abstracto, ¿ya? Que es como
Lo último que debiésemos desembocarse de toda nuestra experiencia, de por qué uno se aprendía las tablas, de por qué hacías operaciones, aunque uno después diga, bueno, ¿de qué me sirvió eso? Bueno, todo eso, todo ese entrenamiento cognitivo a través de múltiples experiencias facilitan que uno progresivamente vaya desarrollando habilidades de orden superior, ¿cierto? Y ahí lo más grueso, ¿cierto? Tiene que ver con estas habilidades de razonamiento lógico, ¿cierto? Y efectivamente se logra entender en el desarrollo histórico que había niños que a pesar de haber sido expuestos, ¿cierto? No, aquí, ojo, no son niños que uno diga, mira, le está yendo súper mal, no han aprendido a leer porque lo están vulnerando desde la familia y no lo mandaron nunca a la escuela, ¿cierto? La mamá no se preocupa de levantarse en las mañanas, de darle alimentación y de mandarlo a clase, ¿ya? No estamos hablando de esas experiencias, ¿ya? También se podrían dar, obviamente, a partir de eso, obviamente, un sinnúmero de problemas, ¿ya? Asociados a los aprendizajes, ¿ya? Pero cuando vamos a hablar de trastornos específicos del aprendizaje como un cuadro del neurodesarrollo, nuevamente, es una condición con la que se nace, ¿ya? Alude a un funcionamiento neural en específico que le hacen al niño tener alguna dificultad específica. ¿Ya? Y por eso es específico, por eso uno dice, bueno, este niño le va súper bien en general, pero en matemáticas no, como que incluso lo tengo con reforzamiento, con apoyo, y y tiene un rendimiento o lo que se observa entre lo que aprende y las respuestas que luego va dando de la consolidación de ese aprendizaje son disímiles. ¿Ya? Entonces, no es que no esté no es que esté faltando, no es que se quede dormido en clase, no es que la profesora no la atienda o le enseñe mal, sino que aún expuesto a una experiencia normal como el resto de sus compañeros, tiene dificultades específicas en esta área, ¿ya? No es que haya un déficit sensorial, no es que el niño tenga problemas de visión y no vea porque está el último en la sala y está sin sus lentes. Tampoco es porque hay una discapacidad intelectual, ¿ya? Lo mismo que decía, tampoco es que la profesora sea, no sé, la peor profesora del mundo y, porque si no sería generalizado, ¿cierto? Todos los niños en segundo básico sin aprenderse, no sé, tal habilidad, ¿ya? Entonces, aquí no obedece a eso. Nuevamente, tiene que ver con un funcionamiento neural, ¿ya? Que acompaña al niño desde que nace, ¿ya? Y se caracteriza por esto que ya he mencionado, ¿cierto? Uno observa como un desnivel, ¿cierto? Entre el rendimiento que demuestra tener el niño en un área específica y las experiencias de aprendizaje sostenido que tuvo, ¿ya? Y como yo les mencionaba, se asocian a también estos cuadros, estos conceptos que están muy presentes, ¿cierto? Uno los reconoce, pero también están hoy día como saliendo, ¿cierto? Como en un desuso, en un franco desuso desde digamos, desde los equipos como más formales en estos temas. A pesar de que en las escuelas sí, uno tiende a hablar también todavía de disgrafia, de discalculia, dislexia. Por lo general el concepto de dislexia está mucho más presente. Y acá también, chicos, hay que considerar que en todas estas condiciones genera una dificultad significativa. Ya cuando uno dice disgrafia, no es que todos tenemos una letra, ¿cierto? De repente no tan bonita, ¿cierto? Pero no estamos hablando de que uno tenga diferencias en la grafia, ya una letra más chica, más grande, medio desordenado, sino que estamos hablando de que, por ejemplo, el niño llega a una edad donde debería estar con una escritura fluida y la calidad de esa escritura es tan deficiente que le impide, por ejemplo, tener acceso después a otros contenidos del currículum, ¿ya? O es en el fondo una grafía que casi es indescifrable, ¿ya? Y ahí Profe, cuando uno revisa textos o libros de estos temas, aparecen, por ejemplos donde te muestran así como la escritura, que no simplemente decir, bueno, este niño escribe como medio desordenado, no, es mucho más contundente que eso. Dígame, Leticia. pero ahora, pongamos lo que era la dislexia, la disgrafia y la otra que el nombre es medio raro, ¿ahora pueden darse dentro del trastorno específico del aprendizaje? ¿O ya no se usa eso? Porque igual a veces uno ve la dislexia en los niños que cambian de orden las letras o las palabras, ¿cierto? Mm, Pero sí. se sigue viendo aún. Es que sí, como condición es esto, en el fondo es lo mismo. Cambió el modo de referirse, lo mismo que hablábamos recién a el concepto de hiperkinético,
¿cierto? Que hoy día más bien todos aludimos a hiperactividad más que hiperkinético, o cuadro hipercinético uno lo encuentra en los libros, o lo que pasó con Asperger, hoy día hay uno, a pesar de que habla de Asperger, en realidad en el fondo es un TEA, ¿cierto? Acá lo mismo, cuando estamos hablando de una discalculia, en el fondo el diagnóstico oficial que debería dar hoy día un educador diferencial es trastorno específico del aprendizaje. Y por ahí, en las fichas, ¿cierto? O en el perfil de funcionamiento más acabado del niño, uno podría ponerle trastorno específico del aprendizaje, ¿cierto? Específicamente en el área de matemáticas, o trastorno específico del aprendizaje asociado a una discalculia, ¿ya? Uno podría seguir utilizando el término. Lo podría poner de las dos maneras, asociado a dificultades en el área de matemática o asociado a lo que se conocía como discalculia, pero el diagnóstico es trastorno específico del aprendizaje. ¿Sí? ¿Se Sí, entendió profe, ahí? muchas gracias. Sí. Súper. Bueno, y esto, ¿cierto? También en todas estas condiciones vamos a aludirnos, ¿cierto? A pesar de que yo les he dicho, hay cuadros que el diagnóstico definitivo lo hace tal o X profesional, ¿cierto? Siempre vamos a estar hablando de evaluaciones, ojalá multidisciplinares, ¿ya? Y un barrido completo para poder ir estableciendo estas diferenciaciones, ¿cierto? Ir descartando cuadros, ¿ya? En algunos casos es más evidente, porque en algunos casos aparecen como los síntomas nucleares, casi como de libro los encuentra uno, pero no en todos los casos es así, ¿ya? Y aparece esto, bueno, tenemos que empezar a ir viendo si pueden estas dos condiciones, que yo parece que estarían las dos en el chico, si pueden ser, desde lo que hoy día se sabe desde la clínica, pueden ser o no cuadros comórbidos, o más bien no. La clínica, la investigación te dice que si está este, no está este otro, si está este, descarta este otro cuadro, ¿ya? Bien. Pensando. Este DEA o TEA, ¿cierto? Ya sea que otra cosa es a propósito de esos chicos también que tiene que ver con los términos. Por eso a veces uno habla más bien, más que trastorno, a pesar de que todos se definen hoy día formalmente como trastorno, el concepto también ha intentado, yo creo que la cosa de hecho todo apunta a que vaya hacia allá, que incluso después los manuales diagnósticos, dentro de los conceptos formales, quizás nos dejemos de referir a trastornos, ¿cierto? Y aparece esta cosa de condición, ¿cierto? Como concepto, condición del espectro autista, condición del déficit atencional, o más bien, más que trastorno específico del aprendizaje, una dificultad específica del aprendizaje, ¿ya? También tiene que ver con eso, con algunos cambios o con ciertas concepciones conceptuales referidas a estas condiciones, ¿ya? A pesar de que en los manuales, para todos estos cuadros, la traducción del inglés al español, en el inglés es disorder, ¿cierto? Que se traduce, o que lo han traducido a los vocablos españoles como trastorno. Pero también hay personas y profesionales que consideran que el concepto de trastorno igual es bien como algo peyorativo, ¿cierto? Como bien psiquiátrico. Entonces, y que más bien alude muchas veces a una concepción más bien de enfermedad. Estos cuadros más bien hoy día son considerados condiciones, ¿cierto? Más que una enfermedad. De hecho, no son enfermedades porque no tienen cura. Bien, y esto es lo que hablábamos recién, ¿cierto? Uno puede especificar y el diagnóstico hoy día te exige que tú especifiques si es con dificultades en la lectura, que es lo que anteriormente se conocía como dislexia, ¿cierto? Que todavía aparece esa distinción en la escritura, ¿cierto? Que tiene que ver con, o tenía que ver con la disgrafia y esto de las discalculias, lo que habíamos explicado hace un momento, ¿ya? Luego aparece otro cuadro que alude al trastorno específico del lenguaje, ¿ya? Y acá también han habido cambios, ya ahí lo vamos a comentar. Aquí vamos a observar una limitación concreta en los ámbitos que tienen que ver con el lenguaje tanto expresivo como expresivo. Ya se puede dar más marcado en una de esas áreas o en ambas áreas, ¿ya?
que también obviamente genera una limitación, es un descenso significativo de acuerdo a lo que yo debería esperar en función del desarrollo del niño, ¿ya? Puede ser de inicio tardío, ¿ya? Que yo lo observe, por ejemplo, cuando el niño recién ingresa a etapa escolar o los síntomas pueden ya observarse desde temprano, ¿cierto? Por ejemplo, que el niño tenga un retraso en la adquisición formal del lenguaje, ya cuando debería ya estar empezando a desarrollarse, por lo menos, por ejemplo, en la esfera de los 24 meses, más o menos 2 años, un gestante a esa edad debería por lo menos tener un lenguaje oral formal rudimentario, ¿ya? Estas frases tipo Tarzán, ¿cierto? Frases u oraciones que por lo menos tienen un sujeto y un verbo. No están los conectores, ¿cierto? Que es común en los chiquititos de año y medio, 2 años, 2 años y medio, ¿cierto? Así como mamá, papá, ¿cierto? Mamá, leche, ¿ya? Yo salir, ¿ya? En el fondo uno observa ya una estructura rudimentaria del lenguaje oral, pero del lenguaje formal referido a la lengua materna, ¿ya? Obviamente falta la especificidad, los conectores del lenguaje, el cambio en los tiempos verbales, el cambio en los pronombres, ¿cierto? Pero ya aparece la forma rudimentaria de nuestro lenguaje, ¿ya? Cuando eso no se observa más o menos a los 2 años, ¿cierto? Estas oraciones rudimentarias, yo ya, o sea, ya es un indicador de un retraso a nivel del lenguaje, un retraso en la adquisición. ¿Ya? No es que el niño, nuevamente haciendo estas distinciones como de concepto, no estamos olvidando que el niño es un retrasado, ojo, sino que estamos hablando de un retraso o un rezago en la adquisición de la habilidad del lenguaje que se espera para esa edad y que es universal. ¿Ya? Uno podría decir, bueno, pero no todos los niños a los 2 o a X mes o a X edad, no, ¿cierto? No es un mes exacto, pero hay un rango de tiempo donde debería desarrollarse esa habilidad, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Hay culturas o hay familias que estimulan más al niño, lo hacen más independiente para que camine o lo estimulan más en el lenguaje, ¿ya? Y esa es la variabilidad o la variación que te da la cultura o que te da tu familia, ¿ya? Pero si el niño tiene 3 años y no aprende a hablar, eso no es cultural, po. Eso es un retraso importante, ¿ya? En cualquier comunidad del mundo, dependiente del tipo de estimulación, a no ser que el niño se haya criado solo, ¿cierto? Que esté, digamos, en una condición de de vulneración extrema y haya, en el fondo, una deprivación de contacto humano, ¿ya? Eh, si no es así, que en el fondo te ayudaría a entender por qué a los 3 años el niño no habla, cuando está en contacto con cualquier tipo de cultura o familia humana, si no habla a los 3 años, tiene un retraso significativo en el lenguaje, ¿ya? O sea, tiene un retraso, un trastorno específico del lenguaje, ¿ya? Entonces, en algunos casos aparecen síntomas ya que se muestran en la lenta adquisición del lenguaje oral y en otros casos se puede observar que a lo mejor es un niño un poco más lento en esa adquisición, pero igual aprendió a hablar, ¿cierto? El niño ya hasta a los 3 años está hablando, a lo mejor es un poco más flojito, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Con algunas letras, con algunos sonidos, pero el niño habla, ¿cierto? Ya, pero luego, nuevamente, cuando ingresa a jardín infantil o a kinder o a etapa escolar, ¿cierto? Donde las demandas de habilidades son más específicas, más concretas, ya se observan manifestaciones significativas. Ya tiene dificultad, a pesar de que sí habla, sí adquirió la, mm, la habilidad para expresarse y para comprender, tiene dificultades. Y esas dificultades son significativas, le generan complicaciones tanto a nivel escolar como en otras áreas, y es fácil, ¿cierto?, ver, ¿cierto?, en qué está un poco el resto de sus compañeros de su edad y las dificultades que está presentando este niño, ¿ya? Vamos a entender también que esto tiene que ver con, nuevamente, y por eso están dentro del eje de los cuadros del neurodesarrollo, ¿cierto? Con una condición neural con la que se nace, ¿ya? No se explica por qué el niño tenga problemas de visión, no es una alteración en los tractos orales del aparato fonoarticulatorio. Me están llamando, no sé quién me llama.
no hay una lesión, ¿cierto? No estamos hablando acá en este caso de algún tipo de afasia, ¿ya? Las afasias, recordemos que se dan en personas que sí han adquirido de manera normal el lenguaje, ¿cierto? Y que luego, por una lesión cerebral, ¿cierto? Aparecen problemas ya sea en la expresión o en la comprensión del lenguaje, y ahí aparecen en la historia clínica de la neuropsicología y de todo lo neuro, ¿cierto? Los grandes, los casos icónicos en el desarrollo de la neurociencia cognitiva, ¿cierto? Como el paciente Tannen, Broca, ¿cierto? Recordemos que Broca y esa área particular, ¿cierto? En el hemisferio izquierdo, se logra establecer a partir de un médico que es Broca, ¿cierto? Paul Broca, que describe cómo una persona adulta, a partir de una lesión, ¿cierto? No hablaba, ¿cierto? Y luego se logra reconocer que hay áreas en el cerebro que siendo adultos se especializan en la expresión del lenguaje, que es el área de Broca, y luego aparece otro médico, ¿cierto? Otro neurólogo, que es Wernicke, que reconoce otra área que está cercana, que están ambas en el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Por la parte del temporal, ¿cierto? Hacia el frontal en Broca y hacia el parietal en Wernicke, que están asociadas directamente a la expresión y a la comprensión. Y si hay alteración en alguna de esas áreas en un adulto que ya adquirió, ¿cierto? Se provoca lo que se reconocen como afasia de Broca o afasia de Wernicke, pero son otras condiciones, ¿ya? Acá es algo, no hay una lesión específica, ya es una condición de cómo el cerebro funciona en su completitud, ¿ya? No hay lesión en las vías fonoarticulatorias, no es que el niño no esté viendo, no hay una lesión cerebral concreta, sino que es una condición con la que se nace, ¿ya? Tampoco hay un trastorno fonológico, ¿ya? No es que el niño tenga problemas en la foniatría, ¿ya? Sino que tiene que ver con la expresión del lenguaje y con la comprensión del lenguaje, ¿ya? Y bueno, acá lo mismo respecto a la evaluación, ¿cierto? Por lo general este diagnóstico está asociado a los fonoaudiólogos, creo que también lo dan los médicos en algunos casos, pero por lo general este es una área de expertise de los fonos, obviamente, ¿ya? Y aparecía lo mismo que estamos viendo con las otras condiciones, ¿cierto? Que antes se denominaba, de hecho en el decreto todavía aparece esto, ¿ya? Profe, Se hablaba, ¿sí? una duda la del anterior. Ah, no, pero parece que lo va a explicar porque salía el expresivo o el mixto y eso no lo había entendido bien. Sí. En el decreto sale. Y en el decreto aparece que puede ser trastorno del lenguaje expresivo o el mixto. O mixto, sí. Recordemos que esta clase es justamente haciendo atribución a lo que sale en el decreto. Y por eso hay cosas que uno dice, bueno, el concepto hoy día no se utiliza tanto, o este concepto francamente cambió, o acá hay elementos que no coinciden para que los vayan entendiendo, porque esto sigue presente hoy día. Ya, de hecho, en el COMPIN, inclusive, cuando hay personas que van a hacer, o familiares que hacen, que quieren cerciorar una discapacidad intelectual, por ejemplo, u otro tipo de discapacidad, también están con criterios obsoletos en términos clínicos. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo esta revisión un poco a partir de lo que sale el decreto y vamos a ir viendo estas cosas que tienen que ver con estos elementos que ya no están vigentes, que aparece esto. ¿Ya? ¿Qué pasa? Aquí lo mismo. Deberíamos tener aquí esta misma, así como next, ¿cierto? Acá. ¿Por qué? Porque en el decreto sigue apareciendo esta lógica del TEL expresivo o el TEL mixto, ya que en el fondo hacía alusión a que si el trastorno específico del lenguaje era por la parte expresiva, o sea, un niño que tenía dificultad en la expresividad, ¿cierto? Cómo organiza las ideas y las expresa adecuadamente dentro de digamos, la morfosintaxis que se espera en el lenguaje español para que otro te entienda, ¿cierto? Para expresar tus ideas, los contenidos adecuadamente en función de la sintaxis, la morfosintaxis de cualquier oración de acuerdo al idioma, ¿ya? Entonces, se hacía esta distinción y en el decreto obviamente todavía aparece, ¿cierto? Entre TEL expresivo propiamente tal, ¿ya? Y un TEL mixto que en el fondo tiene que ver con alteraciones tanto en la expresión del lenguaje como en la comprensión del lenguaje, ¿ya? Pero acá también los fonoaudiólogos, primero, de hecho, uno de los cambios importantes que tiene que ver cómo se concibe hoy día los trastornos del lenguaje es que no son lo mismo que pasa con el TDA.
no son condiciones que tengan una cura, por decirlo, ¿ya? Son condiciones que acompañan toda la vida al sujeto. Por lo tanto, esta concepción también desde el decreto 170, que son cuadros transitorios, que entre comillas el niño podría como mejorar. ¿Puede mejorar sus habilidades? Sí, po, lo mismo. Si yo lo intervengo, si lo entreno, eh, el niño puede mejorar quizás ciertas dificultades, pero en sí el TEL, así como el autismo o el TDA, son condiciones que acompañan a la persona de por vida. Entonces, esa distinción también las hacen los fonoaudiólogos, es decir, ojo, esta concepción de que es un trastorno transitorio o un cuadro transitorio, o esta distinción entre lo expresivo y lo mixto, también el avance clínico ha ido, digamos, considerando de otra manera, ¿ya? Primero, que es una condición de por vida, y segundo, que la distinción entre lo expresivo y lo comprensivo es más bien difusa, ¿ya? No es como era considerada anteriormente, que es lo que aparece acá en el decreto 170, que era o esto o lo otro, ¿ya? Porque lo que se han visto y lo que se ve un poco en la clínica en contacto con esos niños, sobre todo lo que reportan los fonoaudiólogos, es que por lo general se dan ambos elementos, ¿ya? Y que por lo general cuando hay alguna alteración a nivel expresivo, implica necesariamente dificultades a nivel comprensivo y viceversa, ¿ya? Que en algunos niños a veces aparece más marcado un aspecto que otro, ¿cierto? O en algunos aparece que están muy visibles ambos componentes. Eso va a depender de la variabilidad del niño, pero más bien hoy día se tiende a entender que en realidad el diagnóstico es TEL, el trastorno específico del lenguaje, y hay que hacer una evaluación para ir viendo cuál es el funcionamiento del niño, cuál es su perfil particular, pero eso obedece más bien a una individualidad de cada sujeto, ¿ya? Y empieza a desaparecer, a difuminarse estas cosas de que existirían así como a rajatabla, ¿cierto? Así como ya, o TEL expresivo o TEL mixto, ¿ya? Entonces, eso también es algo que desde este ámbito, desde este cuadro en particular, ha ido modificándose en la comprensión y también en el abordaje clínico, ¿ya? Bien, vamos entonces, nos quedan todavía unos minutos. Sí, quiero tratar de avanzar y de ahí hacer más rato un break para ir avanzando un poco. Ya, y aquí llegamos, chicos, y aquí por eso yo sí pongo todos los ojos, ¿cierto? Los pares que hay que tener, porque esto sí probablemente los va a implicar a muchos de ustedes luego en su ejercicio profesional, ¿ya? No en la práctica, porque cuando vayan el próximo año a hacer práctica profesional, los que se animen por ahí a tener práctica en educación, aunque estén en el ámbito de los PIE, no pueden hacer diagnóstico, nos pueden aplicar test, ya, porque esos test y esos diagnósticos están súper, o sea, hay todo un reglamento legal para eso, o sea, de partida tiene que ser una persona titulada para cualquiera de estas condiciones, ya un fono que vaya a hacer práctica o un educador diferencial que vaya a hacer práctica, lo mismo, puede apoyar algunos procesos, puede intervenir en niños, pero el diagnóstico con informe, con el timbre, tiene que ser por profesionales titulados, y además de ser titulados tienen que estar inscritos tienen que tener registro ministerial, ¿ya? Tanto en educación para hacer diagnósticos en educación como en salud cuando uno va a trabajar a salud, ya a los hospitales, por ejemplo, ya te hacen un registro que es lo que permite después, ¿cierto? Cuando uno googlea, o sea, no googlea, cuando uno busca a alguien en la superintendencia de salud, tienes que estar registrado ahí, ¿cierto? No solo los médicos, las matronas, los dentistas, sino que todos los profesionales del área de la salud, ¿ya? Cuando uno trabaja en hospitales y em, en los departamentos de salud, que son los consultorios que por lo general son administrados por las municipalidades, te hacen ese registro, y en educación lo hace uno, ¿ya? Lo tiene que ir a hacer uno a las secretarías regionales ministeriales, ¿ya? Y te dan un código que tú tienes que además poner en el timbre, ¿ya? Entendiendo eso, que en condición de práctica, aunque estén trabajando en esta área, no pueden hacer diagnóstico ni aplicar ni WIS ni VICE, sí pueden apoyar todos los otros procesos, intervenir, aprender, etc. Probablemente cuando trabajen, en algún momento, aunque no estén trabajando en educación, pero en algún momento se van a topar con esto, ¿ya?
Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Cuál es el punto? En el diagnóstico 170, que es el que regula a los programas de integración escolar, ¿cierto? Los proyectos de integración escolar que dan cobertura y atención a estos niños, aparece todavía y todavía se pide este diagnóstico, ya que es rango o funcionamiento intelectual de tipo límite o limítrofe, ¿ya? Que tiene que ver con lo que aparece acá. Y esto todavía se está pidiendo en los programas de integración, o todavía se está validando en los proyectos de integración, ¿ya? Que alude a qué? A que si yo le aplico una evaluación con una prueba de inteligencias como el WIS en Chile, que es lo que se pide, ¿cierto? En el mundo existen muchas pruebas para medir coeficiente intelectual, ¿ya? Pero en Chile, particularmente la que utilizamos, la que designa el ministerio y que es la que además se va estandarizando cada cierto tiempo, es el WIS, ¿cierto? Que es la escala de inteligencia para niños de Wechsler o la escala de inteligencias para adultos de Wechsler, ¿ya? ¿Qué decían los antiguos manuales clínicos y qué decía la antigua prueba? Ya pensemos DSM-4 como manual clínico, CIE 10 como manual clínico y WIS 3 como la prueba, ¿ya? Todas ellas hoy día obsoletas, todos ellos tienen su versión actual, ¿cierto? El CIE 11, el DSM-5 y el WIS 5. Pero, ¿qué es lo que se pedía o qué es lo que estaba validado hace un tiempo atrás, se va ya varios años atrás? Existía, entre comillas, la posibilidad de este diagnóstico, ya de un funcionamiento intelectual de tipo limítrofe, en donde se decía que si un niño o un evaluado, al aplicarle una de estas pruebas, obtenía una puntuación entre 70 y 79 puntos, ¿cierto? Se iba a diagnosticar esto, ¿ya? ¿Qué pasaba? ¿Por qué creen que daba esa puntuación? Si alguien por ahí se acuerda quizás de lo que vieron en Vice, en WIS. ¿Qué pasa con ese límite de puntuación? Profe, ese sería, es que eso eran los limítrofes, eran los que estaban incluso mucho más bajos, pues sería un déficit, una discapacidad intelectual severa, profunda, ¿o no? No, no. Porque se hacía esta distinción y se distinguía este cuadro, entre comillas cuadro, porque en términos clínicos no existe, entre la discapacidad intelectual propiamente tal, que es lo que estás diciendo tú. Y de hecho, este está dentro de qué tipo de necesidad educativa, transitoria o permanente. Los que han estado atentos a la clase o que tienen por ahí el PDF o Transitoria, profe. transitorio, ¿cierto? Ya, entonces aparecía esto, que en el decreto 170 se validó, hicieron su propia distinción y además dijeron, ¿cierto? Tomaron como estos antiguos distinciones clínicas, bien antiguas, bien viejas, y dijeron, ya existe una condición que le vamos a denominar rango o funcionamiento intelectual limítrofe o límite. Y va a ser una necesidad educativa transitoria. O sea, es como que un día tengo esto y el otro día me puedo curar. Y por otro lado está la discapacidad intelectual propiamente tal, que está dentro de las necesidades educativas permanentes. Eso para el decreto, pues, hay que ir haciendo esta distinción, ¿ya? Es como estar aprendiendo algo, pero aprendiendo lo que es incorrecto. Pero hay que entenderlo y hay que saberlo, porque esto en la práctica sigue vigente y nos genera a los psicólogos que trabajan en esa área muchas complicaciones, ¿ya? ¿Qué pasaba? El rango, chicos, aquí les voy a, mira, voy a bajar esto, vamos a sacar esto, vamos a achicar mejor para que, vamos a poner acá. Yo lo pongo ahí en todo, a todo tamaño para que se entienda, pero vamos a hacer esto, ya. ¿Por qué apareció esto? Porque fíjense en los antiguos rangos. Esto está en el decreto 170, pero eran los antiguos rangos que también estaban presentes en el TES, ¿cierto? En el WIS 3 y en la nomenclatura clínica de los manuales, ¿ya? ¿Qué pasaba?
en la prueba, ¿cierto? Las puntuaciones que daban de 69 puntos hacia abajo calzaban con este diagnóstico, con discapacidad intelectual en sus distintos niveles, ya de leve a profunda. Pero las puntuaciones de 70 a 79, perdón, quedaban en esta categoría de limítrofe. Esto es lo que tiene vigente el decreto 170, que alude a los antiguos test y a los antiguos manuales clínicos. Ya, esto ya no existe, de hecho. No, se sacó. Creo que ¿Por qué? en vez de multiplicar por 4, multiplicó por 2. Se aludía limítrofe en el fondo porque un niño, la persona que daba esta puntuación, quedaba entre comillas en el límite, ¿cierto? En un rango de puntuaciones que te distinguía entre tener discapacidad y tener un funcionamiento normal bajo. O sea, ¿cierto? No eras, entre comillas, ni discapacitado a nivel intelectual, pero tampoco tenías un rendimiento promedio, ya sea promedio normal o promedio bajo o promedio alto. ¿Dónde quedabas? En el límite. ¿Y qué pasa? Eso se unió y por eso se validó eso, entre comillas, porque además esas puntuaciones entre 70 y 79, desde la teoría de pruebas, desde la disciplina psicométrica, desde la psicometría, ustedes saben que todas las evaluaciones tienen un rango de error. Entonces, lo que te decían acá, ojo, si un niño saca 70 puntos o 75 puntos, ¿cierto? Esa puntuación que obtuvo en la prueba, por la propia prueba, por tu expertise o por las condiciones que se tomó la prueba, toda medición tiene un rango de error. Eso es uno de las premisas de hecho, de cualquier instrumento de medición, ¿cierto? Desde un telescopio, desde un microscopio, desde una pesa, todos los instrumentos de medición mejor calibrados tienen un rango de error, ¿ya? En las pruebas psicométricas, obviamente, ¿cierto? Pruebas manipuladas por humanos, ¿cierto? Que tienen mucha posibilidad de interferencia. Además, se tiene que asumir con mayor realismo ese rango de error. Entonces te decía, ojo, a lo mejor el niño sacó 75 puntos, pero asumiendo este rango de error, ¿cierto? Que dependiendo del nivel de confiabilidad que asumamos, del 90 o del 95, puede ser de 5 puntos o incluso más, ¿cierto? Puede que en el fondo esos 70 puntos, 75 en realidad sean menos puntos. Y a lo mejor la puntuación real cae dentro de estas puntuaciones que aluden a una posible discapacidad. Entonces, en base a eso, además, digamos, se fortaleció más la idea de considerar este funcionamiento, entre comillas, como un diagnóstico clínico. Y eso es lo que sigue presente en el decreto 170 y que está dentro, entre comillas, como de una condición asociada a una necesidad educativa especial de tipo transitoria. ¿Ya? Sin embargo, tal como aparece acá, chicos, eso hoy día no existe, no está validado en términos clínicos ni por el WIS-5, ni por el DSM-5, ni por la CIE 11, ¿ya? Pero a nivel del ministerio, yo podría hoy día tomarle a un niño la prueba, ver si calza con esto que aparece acá y lo podría ingresar a proyecto de integración con un diagnóstico medio raro, ¿cierto? Obsoleto, que alude a este rango limítrofe, ¿ya? Otra cosa, antes, de hecho, años antes, solo se tomaba en consideración la puntuación, no se evaluaba conducta adaptativa, que es otro tema hoy día, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso está hoy día presente tanto para el diagnóstico de esto, que yo les digo que sigue presente, pero en realidad es como una cosa bien artificiosa, pero también para el diagnóstico de discapacidad intelectual. Antes solo se tomaba el puntaje. La persona o el niño obtenía un puntaje en la prueba y se hacía un diagnóstico, porque estaba asociado nuevamente a esto, a que anteriormente, desde los manuales clínicos y desde las pruebas que se tomaban, con el solo hecho de tener una puntuación, se te asociaba a un diagnóstico. Eso hoy día lo hemos superado, ¿ya? Porque no hay ningún test que por solo el test te pueda asociar un diagnóstico. Eso sería una evaluación mal entendida y mal hecha, ¿ya?
la evaluación psicológica o psicodiagnóstico, si queremos decirlo, a pesar de que psicodiagnóstico se alude más bien como una concepción como psicoanalítica, pero también es un término ampliamente usado en psicología, ¿cierto? Pero la evaluación psicológica, sobre todo de estas condiciones, o incluso en otros ámbitos, ¿cierto? Alude a un proceso integral donde el test o el resultado en un test es uno de los tantos indicadores que yo debo observar y analizar, ¿ya? Tiene que aparecer aquí, además la anamnesis, ¿cierto? Además hoy día aparece acá la evaluación de la conducta adaptativa, que hoy día está cobrando fuerza, que los psicólogos y también otros profesionales han empezado a visibilizar, pero que ya está presente desde el 2003, cuando aparece el DSM-5 y cuando se actualizan todas las organizaciones internacionales que aluden a cuadros del neurodesarrollo y en particular digamos, que tratan en particular y que han estudiado y que son organizaciones mundiales en distintos países respecto a la discapacidad intelectual, ¿ya? La discapacidad intelectual hoy día no se puede diagnosticar solo con el rendimiento de la persona en la prueba. Lo que se suma como núcleo, ¿cierto? Como cuadro, como criterio diagnóstico, perdón, es un funcionamiento intelectual bajo referido a una evaluación en la prueba, además de la evaluación de la conducta adaptativa. ¿Ya? Esto aparece hace muy poco, porque antes incluso para el decreto 170 en la escuela, solo con la puntuación del test, yo podía decir, ya, este niño clasifica y lo catalogo como un funcionamiento intelectual en rango limítrofe o como una discapacidad intelectual, dependiendo si el niño me daba en su rendimiento, ¿cierto?, frente a la prueba, estos puntajes, ¿ya? Pero hoy día no corresponde, ¿ya? Tenemos rango limítrofe, que no corresponde, pero en contexto de PIE se sigue utilizando, y discapacidad intelectual, ¿cierto? Yo he un poco ido haciendo esta distinción. Rango limítrofe para efectos del decreto 170 como transitorio y discapacidad intelectual como diagnóstico permanente, ¿ya? ¿Y de qué te hablaba la discapacidad intelectual? Bueno, presencia de limitaciones sustantivas, ¿cierto?, en el funcionamiento cognitivo intelectual, que hacía que en el fondo esa persona o ese niño tuviese dificultades importantes en distintos ámbitos de su vida y con obvias complejidades de acuerdo a eso, ¿cierto?, para poder, entre comillas, avanzar a nivel curricular, ¿cierto?, aprender. Y aquí, a diferencia de la discapacidad, el trastorno específico del aprendizaje no es en un área específica, sino que yo veo más bien un perfil de funcionamiento generalizado en gran parte o en todas las áreas bajo, ¿cierto? En términos como de rendimiento o de ir avanzando en ese currículum escolar, ¿ya? ¿Cuál es la lógica? Que eso sí se ha mantenido, que en el fondo, medido con una prueba estandarizada, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su edad, ¿cierto? Las personas, ¿cierto?, cumplirían este criterio intelectual para discapacidad intelectual cuando tienen por lo menos puntuaciones o rendimientos bajo 2 desviaciones estándar en función de la media, ¿ya? Y por eso es que en las pruebas WIS, que tienen un puntaje promedio de 100 puntos y una desviación estándar de 15, ¿cuál es la puntuación que calza con 2 desviaciones estándar bajo la media? Si el promedio es 100 y la desviación estándar es de 15, ¿cuál es? 70, Uno de profe. 60. 69, bajo la media, ¿cierto? Porque 2 desviaciones estándar son 30, ¿ya? Si el promedio es 100, yo le quito 30, me queda 70. Si yo estoy bajo ese 70, o sea, 69, ahí la persona, en base a ese rendimiento, ¿cierto?, estaría bajo 2 desviaciones estándar en función del promedio, ¿ya? Esos valores se mantienen en psicometría, en estadística. Lo que se actualiza, ¿cierto?, son los baremos, o sea, son los puntajes brutos poblacionales, ¿cierto?, cada cierta cantidad de años en un país, que de alguna manera se van a alojar o se van a, digamos, distribuir en la curva de Gauss, ¿cierto? Pero esto como propiedad psicométrica universal se mantiene, ¿ya? De hecho, en la mayoría de las pruebas que se aplican en gran parte de estas condiciones se ocupa ese límite, ¿cierto? El puntaje en la prueba puede variar. A lo mejor hay una prueba que ocupa, no sé, un fonoaudiólogo o un educador diferencial u otra prueba que podamos ocupar los psicólogos, que a lo mejor la puntuación promedio
no es el WIS, supongamos, otra prueba. A lo mejor la puntuación promedio no es de 100 puntos, a lo mejor para esa prueba es de 90 puntos, con una desviación estándar de, no sé, por ejemplo, de 7 puntos. Entonces ahí lo mismo, de acuerdo a esa puntuación de esa prueba, si está estandarizado a la población, si es correcta, etcétera, yo puedo decir, bueno, en función de lo que están viendo esta prueba, yo observo si ese sujeto rinde 2 desviaciones estándar bajo la media de esa prueba. ¿Ya? Entonces ahí uno puede ir comparando las distintas evaluaciones en función de los baremos que utilice cada instrumento, pero ahí un poco ya nos metemos como en otra subárea de la psicología que más bien es la psicometría, ¿cierto? Esta área que se dedica a la construcción y validación de instrumentos, ¿ya? Pero esta lógica se mantiene. De hecho, es lo mismo que utilizamos para la evaluación de la conducta adaptativa, ¿ya? Si es con instrumento, también vamos a considerar que la conducta adaptativa está baja, significativamente, ¿cierto? Cuando está 2 desviaciones estándar bajo la media del instrumento que hemos utilizado, en algunas áreas que son propias de la conducta adaptativa, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a avanzar un poco más para cerrar el tema de la discapacidad intelectual y ahí vamos a hacer un break. Entonces, chicos, anteriormente, desde los manuales clínicos de la batería, la persona obtenía un puntaje y se le asociaba de inmediato un diagnóstico. Eso todavía es lo que está en el decreto 170, a pesar de que hoy día en el decreto 170 también se pide esto que es lo actual, que además de esas puntuaciones se acompañe tanto para esto como para esto la evaluación en la conducta adaptativa, ¿ya? Porque ¿qué te dice los nuevos manuales clínicos DSM-5 y lo que te dice también los criterios del nuevo WIS, ¿ya? Que en el fondo, ¿cierto? Que la discapacidad intelectual tiene 2 criterios diagnósticos. El criterio A es que la persona cumpla esto, ¿cierto? Cumpla esto. Que la persona o el niño, al aplicarle una prueba que mide coeficiente intelectual validada y estandarizada, ¿cierto? Tenga un rendimiento con una puntuación bajo 2 desviaciones estándar, ¿ya? O sea, acá. Pero no es solamente eso. El criterio 2 es que además tenga una conducta adaptativa significativamente descendida, de acuerdo a su edad y a su cultura. Tercer criterio, que esa condición, ¿cierto? Que esas afectaciones estén dentro del rango del desarrollo. Por eso están dentro del clúster de los trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? O sea, más o menos 18 años. Hoy día ese rango de edad ha ido ampliando un poquito, también en función de estos cambios, ¿cierto? De cómo van transitando las comprensiones de algunos elementos, de algunas condiciones. Por lo general, siempre hemos considerado hasta los 18 años. Hoy día por ahí uno acepta hasta los 21 años incluso hacer diagnóstico de discapacidad intelectual, propiamente tal. Ya, porque también se entiende que a los 18 años como la terminología legal, ¿cierto? Pero hoy día se sabe, ese cerebro, incluso hasta cercano a los 30 años, sigue procesos de mielinización, de poda sináptica, todos aspectos que tienen que ver cómo el cerebro se organiza a nivel neural y que luego tiene implicancia en los procesos psíquicos y cognitivos que emergen, ¿cierto?, de ese cerebro, que es la mente, ¿ya? Y por ahí, hasta, obviamente, después de los 18 años, uno sigue haciendo especificidad, ¿cierto? A nivel neural, ¿cierto? Siguen pasando procesos neurológicos que después tienen implicancias en las conductas de la persona y en los procesos mentales que emergen de ese cerebro, ¿ya? Entonces, chicos, hoy día, además, si ustedes se fijan, eso en términos de los criterios clínicos, 3 criterios, tiene que cumplir los 3. Un funcionamiento intelectual medido por una prueba que dé 2 desviaciones estándar bajo la media, o sea, que dé 69 puntos hacia abajo. Criterio 2, que tenga una conducta adaptativa también significativamente descendida en cualquiera de las áreas de la conducta adaptativa. Ya eso lo vamos a ver concretamente cuando pasemos discapacidad intelectual. Y 3, que sea dentro del marco del desarrollo, ¿cierto? Bordeando los 18 años un poquito más quizás, pero hasta ahí, ¿ya? ¿Qué pasa además?
si ustedes se acuerdan, hoy día las puntuaciones del WIS, que antes eran estas, ¿cierto? Puntaje y te aparecía un diagnóstico, hoy día sacan dentro de los criteриos cualitativos el diagnóstico, ¿ya? Hoy día si un sujeto tiene 70.69 no aparece discapacidad no sé cuánto, aparecen estos descriptores, ¿cierto? Que en el fondo es el descriptor asociado al rendimiento. Bueno, el chico, la persona, aplicándole esta prueba tuvo un rendimiento extremadamente alto, ¿cierto? Y la alusión, la descripción, la categorización es en función del rendimiento frente a una prueba. No es, no es una etiqueta clínica a él, ¿cierto? Lo clínico, lo del diagnóstico, tendré que verlo yo con mi equipo, en mi juicio clínico, tomando la antecedente de la anamnesis, considerando los otros dos criterios, ¿cierto? La conducta adaptativa y si está dentro del desarrollo, ¿ya? Pero la prueba en sí no me da un diagnóstico. Solo se refiere, en función de las puntuaciones, a este descriptor cualitativo en función de su rendimiento. Fue extremadamente alto, fue muy alto, fue medio alto en función de su población, fue promedio, ¿ya? Fue muy bajo o fue extremadamente bajo, ¿ya? Entonces, hoy día el proceso formal, de acuerdo a los criterios actuales, que no son, nuevamente, no son los que están en este decreto 170 del Ministerio de Educación, son estos, ¿cierto? Si yo lo evalúo a un chico, debiese darme un rango extremadamente bajo, o sea, puntuaciones de 69 hacia abajo, ¿ya? Además, luego tendría, ya ahí cumple el criterio 1, pero eso no puedo decir nada. Tengo que ver si cumple el criterio 2 y luego si cumple el criterio 3, ¿ya? Bien, hasta ahí con eso. Luego también tenemos una clase más profunda de discapacidad intelectual donde vamos a revisar qué es conducta adaptativa, qué se mide dentro de la conducta adaptativa, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Pero se entendió eso, chicos? Para hacer un break. Estos cuadros siguen porque ese decreto no se ha derogado, ¿cierto? Sigue presente, es lo que sigue regulando los proyectos de integración, cómo se evalúa, qué se evalúa y qué diagnósticos hago, pero sabemos que son, son distinciones que están obsoletas en función de los tiempos actuales, ¿ya? Y la gran complejidad que están viviendo ya desde hace varios años los colegas que trabajan en integración es que el ministerio tiene que subir a la plataforma del ministerio cuando evalúan chicos o cuando reevalúan a los alumnos, tienen que en el fondo tratar de homologar estos nuevos criterios, incluso las puntuaciones o los rangos que aparecen en el WIS 5 hoy día, pero la plataforma te sigue pidiendo estos diagnósticos. Entonces, a pesar de que a mí en la prueba me salió, no sé, por ejemplo, extremadamente bajo, aquí la plataforma me dice, ya, pero de acuerdo al puntaje, ¿qué es lo que es? Leve, moderada, severa. No, pues si no, yo no puedo poner eso con la prueba. A mí la prueba me dice que salió extremadamente bajo. El ministerio y la plataforma me dice, ya, pero ¿cuál es? Entonces, ahí hay un tema administrativo, burocrático, que no ha sido cambiado. ¿Ya? Entonces, es bien como complejo lo que está sucediendo ya hace un par de años con este decreto que en el fondo tiene normas, diagnósticos, procedimientos que están obsoletos a la luz de los tiempos, de todo lo que se ha avanzado además en el conocimiento en el último periodo de tiempo en todas estas condiciones, en el TEA, en el TDA, la discapacidad intelectual, etc. ¿Ya? Eso, chicos. Bien, ahora sí vamos a hacer un break. Voy a bajar acá. Son las 10:44. Voy a aprovechar de responder. Mi cosa, ya. Vamos a bajar acá. Voy a bajar la grabación.